Y estamos de regreso. Esto es Mujeres al Borde y estamos precisamente hablando de la política al borde de unas elecciones extraordinarias el próximo 5 de julio, donde todos debemos ir a votar. Y bueno, definitivamente yo preguntaba si ahora mismo ustedes entienden que se quiere votar en mayoría. Bueno, para poner en contexto, hablemos de la encuesta que acaba de salir al momento de grabar este programa. La encuesta Gallup, la más esperada, salió esta semana en el periódico Hoy, arrojando unos números donde ponen que el candidato de la oposición del PRM, Luis Abinader, se va en la primera vuelta según la Gallup. Esto ha traído un volcán de respuestas de otros partidos que esperaban, parece que respuesta distinta, ahora dicen que está comprada. Doña Altagracia, ¿qué opinión le merece esta encuesta? Bueno, yo siempre digo que cuando yo sé quién paga las encuestas, creo en ella. Y la tasa de exactitud de la Gallup ha sido muy, muy exitosa en la República Dominicana. La Greenberg también se va a publicar esta semana y ya hay una campaña de relaciones públicas en contra de la Greenberg. Desacreditándola desde ya. Desde antes que pase. Yo pienso que aquí hay una situación combinada. El PLD tiene 20 años en el poder y el cuadro que hacía Juan Miguel ahorita es que el PLD tiene 20 años en el poder y nos agarra una crisis con un sistema de salud que no funciona para nada, que no sirve, que no llena la más mínima expectativa de la gente. La gente que no lleva números como llevamos nosotros está alarmada porque hay 600 muertos por la pandemia. ¿Tú sabes cuántos se han suicidado en este periodo? En el mismo periodo, 258. ¿Y tú sabes cuántos han muerto por cleren? 275. Y ni el cleren es pandemia, ni el suicidio es pandemia. Pero cuando tú sumas los números de muertos por cleren y muertos por suicidio, son casi los de la pandemia. Probablemente la única pandemia real que nosotros tenemos son los accidentes de tránsito, que nos cuesta una millonada. Pero es que nosotros no tenemos un sistema primario, básico, de salud. Aquí no hay un sistema de salud, no hay salud preventiva. Entonces, cuando pasa una cosita así, como la que ha pasado ahora, los sistemas de salud se ponen a prueba y en este se ha demostrado que esto no funciona, que esto no sirve para nada, nada más. ¿Qué es lo que ustedes creen que realmente va a pasar? ¿Se va la oposición en una primera vuelta o va a ir a segunda vuelta y habría una negociación con la fuerza del pueblo? Juan Miguel, ¿cuál es tu mirada de esto? Bueno, imagínate, los pronósticos es que el PLD saldrá del poder, no solamente por estas encuestas, sino por lo que ya se viene produciendo a nivel del hartazgo general, que sea cuantificable a nivel nacional, te puede dar una idea, pero esencialmente cuando tú te mueves dentro de tus localidades, sea de vecindad o de trabajo, como en mi caso, por ejemplo, que trasciendo mis espacios naturales de convivencia y voy hacia otros, más arriba y más abajo de la jerarquía social, te das cuenta que la gente lo que dice, y hay gente que va a votar por el PLD. Es decir, que hay un hartazgo y ese hartazgo se está manifestando en situaciones inéditas. Recordemos que nosotros, antes de la pandemia, vivimos situaciones extraordinarias a nivel de lo que fue un reclamo que por primera vez, por ejemplo, en el sur, se dieron manifestaciones que volvieron a darle significado político a la calle y no necesariamente guiado por partidos políticos, sino que la gente de manera espontánea innovó en las diferentes formas de expresar su voz de protesta, porque aquí recordemos que hay un sistema político que le da muy pocas oportunidades a la gente para poder expresarse. Y cuando le da esa oportunidad está bajo esquemas muy bien arbitrados por el poder. Por ejemplo, las elecciones, que el poder usualmente lo que hace es aprovechar la miseria de la gente para explotar esa dependencia de quien distribuye bienes consumibles inmediatamente para sobrevivir. Pero aquí al pueblo dominicano le quedaba solamente un solo bastión de esperanza, que fue las elecciones que fueron anuladas. De ahí la indignación, esa indignación que se vive cotidianamente de manera individual o en familia
de repente encontró una combustión general porque fue un golpe a todos en un mismo momento. Entonces, por eso fue que se vinculó y de repente tú te diste cuenta que tu compañero de trabajo, tu vecino, etcétera, pensaba igual o más contundente que tú en relación a lo que el partido de gobierno ha hecho durante estos años, que ha sido no solamente una gran decepción, sino que ha construido una gran indignación y de la indignación a una gran movilización política. Hablemos de lo que ocurrió precisamente en las pasadas elecciones con el candidato Leonel Fernández, que parte de su partido de toda una vida y forma la Fuerza del Pueblo. ¿Entienden ustedes, cuál entienden ustedes que ha sido y es el rol en este momento de este nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, a pesar de que solo alcanzó un 8.6 en la encuesta Gallup? Yo entiendo que Leonel tiene... Condesa. Yo entiendo que la Fuerza del Pueblo podría tener un poquito más, pero yo quisiera acotar algo de lo que estaba diciendo Juan Miguel. Es verdad, tú sales a la calle, Ingrid, y la gente está hablando de un cambio. La gente dice, yo voy a votar, porque todo lo que ha ido pasando, en especial la suspensión de las elecciones, lo que ha generado es una rabia en el ciudadano, una molestia, pero yo soy de las que digo que todo obra para bien, doña Altagracia, y dígame si no. Si no hubiese pasado eso, en estas elecciones, hubiéramos tenido que utilizar el voto automatizado. De verdad, si no hubiese pasado eso, este 5 de julio, o en las elecciones presidenciales y congresionales, hubiésemos tenido que utilizar el dichoso voto automatizado en el que nadie creyó. Yo nunca creí en eso. Hay muchísimos países que no lo usan. Yo creo que solamente 5 países lo están utilizando. Entonces, gracias a Dios que pasó eso. Y la gente va a salir a votar. Y en la calle la gente te dice, yo voy a votar, yo quiero un cambio. Y es la verdad, es la realidad, es lo que dijo doña Altagracia, es lo que dijo Juan Miguel. La gente definitivamente quiere un cambio, está cansada de la corrupción, de la impunidad. Y a propósito, ¿ustedes no vieron una publicación, una rueda de prensa en donde estuvo Guido Gómez Mazara, que fue a depositar algo que tiene que ver con unos documentos que salieron ahora a la luz, en donde se dice que Gonzalo Castillo firmó un adendum de uno de los contratos con Vasconcelos, que se llama el de Odebrecht? Eso salió en estos días. Entonces, es una crisis tras otra, una cosa tras otra, que la gente le está generando una negatividad hacia el Partido de la Liberación Dominicana, además de que tenemos 20 años en el poder, tienen 20 años en el poder. Sí, sin embargo, vemos también una campaña de descrédito, piensan muchos y otros piensan que había que sacarlo, donde se habla incluso de que el PRM tiene lazos con el narcotráfico, mientras otros dicen que esto es un narcoestado. Doña Altagracia, ¿qué piensa usted de esto? ¿Cuál es la realidad o qué es lo que usted piensa que está pasando con esto? Yo creo que en todos los partidos hay gente vinculada al narcotráfico. Eso se cae de la mata y tú vas a cualquier pueblo y te dicen fulano esto. Y creo que la actual situación puede servir, en el caso del PRM, para que mejoren los mecanismos de selección de su candidato. Hay que decir que las 2 personas que ahora son sindicadas como narcotraficantes y uno solicitado en extradición, la Procuraduría General de la República les pidió los certificados de no vinculación con el delito. Y ese es el organismo oficial para decir si tú eres delincuente o no. En el caso del señor Yamil, lo solicitan en extradición en el año 2017. Es alcalde por la alianza PLD-PRD y le guardaron eso hasta que se cambió de bando. ¿No salió en la prensa eso, doña Altagracia? No, tuvimos que buscarlo para darnos cuenta de eso y ahora lo sacan. Ahora bien, yo creo que el PLD es el partido de Quirino y Quirinito, es el partido de Figueroa Agosto, es el partido de Arturo del Tiempo. Toño Leña. Hay una cantidad de situaciones que te lo dicen todos los organismos de investigación mundial. No es posible tal penetración del narcotráfico si no hay un nivel de connivencia con las fuerzas de seguridad, y la fuerza de seguridad es el Estado. Entonces, utilizar ahora, tratar de lesionar a una oposición, fíjate que eso no ha logrado más que el mismo sistema institucionalizado
de control social, que son la llamada bocina del gobierno, la que sí, quienes han hablado de eso. Mira, hablando de bocinas del gobierno, se está comentando y se está viendo muchos periodistas silenciados y otros muy apasionados, lo que llama la atención de cuántos son realmente bocinas y cuántos están realmente siendo objetivos. Bueno, Juan Miguel, como sociólogo, ¿esto se ha dado siempre o está peor que nunca, digamos? Bueno, yo creo que teniendo Altagracia, que no solamente viene de la profesión, sino que ha precisamente sido también víctima de toda la estructuración de este sistema de propaganda del gobierno, porque aquí no solamente las bocinas, aquí ha habido censura. Aquí ha habido censura de todas las formas y en todos los espacios. Y Edith Febles, Altagracia Salazar, el propio Marino Zapete, han sido víctimas de esa situación. Yo mismo he sido incluso también víctima de la intolerancia y de la censura danilista en el Estado Dominicano cuando trabajaba como funcionario desde hace 8 años ya en la administración pública. Entonces, realmente aquí hay un agravamiento de la situación institucional y política de este país, con situaciones muy, muy graves. Tú hablabas de la incursión del narcotráfico, pero ese es un tipo de crimen, pero tú te vas al comité político y es difícil que tú no encuentres a un miembro de ese comité político gobernante que no haya tenido 2 o 3 apariciones siendo objeto de investigaciones periodísticas, como nos han tenido la costumbre grandes periodistas de este país, sobre escándalos de corrupción concretos, y no ha pasado nada. Entonces, uno ensimismarse sobre lo que hace un tipo de delito en relación a lo que es esa camarilla que se ha incrustado en el poder, realmente es patético, porque la comparación es extraordinariamente cuidadosa y todavía peor en el caso de los políticos que están actualmente gobernando este país, desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, todos esos elementos hacen que aquí hay una situación extraordinariamente, yo le llamo, de no democracia. Primero, porque niega los derechos sociales y económicos a la gente, le da muy poca participación política a ellos y está condicionada bajo sabemos cómo. Y luego, la crisis política de una representación que ha realmente no solamente decepcionado, sino que da todos los días pequeños golpes de Estado, porque viola permanentemente la Constitución en todas sus formas, y el sentido común se ha rebelado contra eso, y eso es el legado cosecha que hoy tenemos, por suerte. Así es. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero regresar pidiéndole a ustedes que me digan, sabemos que aún si se diera el cambio y entrara un nuevo gobierno a la República Dominicana, va a encontrar un país con muchas deficiencias, una gran crisis política producto de la pandemia y de todo lo que venimos arrastrando. ¿Sienten ustedes que la propuesta de el que encabeza las encuestas, Luis Abinader del PRM, está preparado en caso de llegar a la presidencia para enfrentar lo que le espera? Vamos a la pausa y regresamos al borde de la política. Seguimos creciendo cada día más. Ha habido una complicidad, Ingrid, entre el sector público y el sector empresarial. Porque aquí todos los canales por donde se construye dignidad de manera decente se le ha cerrado a una mayoría de dominicanos. Yo creo que nadie en el mundo, nadie está preparado para lo que viene. Cada